Ejejeje, Cristo es el Rey. ¿Cómo estamos? ¿Quién vive? Alábalo, 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 alábalo. Recuerda que Él no está muerto, Él está vivo. Alábalo, 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 alábalo. Hey, Cristo es el Rey. Bendiciones. Feliz día de resurrección. El mundo entero hoy se encuentra celebrando la resurrección de Jesús, el Dios, el Creador de la tierra. Cristo vive, Cristo vive. Dios es bueno, Dios es Rey. Saludo, hermana Loli. Bendiciones, bendiciones. La hora ha llegado. Resucitó, resucitó. Jejeje, resucitó. Él no está muerto. Él vive y vive para siempre. Una happy face. Saludos, hermanos, amigos. Redoma presenta, Redoma comparte, amén. Estamos en Maratón Redoma. Hemos estado escuchando mucha palabra, mucha bendición en este día, en esta mañana, porque hoy estamos de manteles largos, porque Jesús resucitó. Primera de Corintios 15:14 dice que si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces fuera vana nuestra fe y fuera vana nuestra predicación. Pero surprise, Él resucitó, Él resucitó. Levántate tú que duermes de entre los muertos, que te alumbrará Cristo Jesús. Saludos, pueblo de Dios, saludos. El mundo entero que hoy opaca el coronavirus, porque ni el coronavirus ni el COVID-19 pudo detener la resurrección de Cristo. El festejo de Cristo no lo pudo detener. ¡Yeah! El Pachuco de Cristo los saluda. ¿Cómo estamos, hermanos? Hermana Ivonne Pimpinela. Cristo es el Rey. Saludos. Aleluya. Bueno, hermanos, traemos un mensaje en este día de la resurrección de Cristo. Amén. ¿Saben qué? Estoy nervioso. Es verdad, no es mentira, estoy nervioso. Pero Dios es bueno. Así que vamos a comenzar. Hey, Cristo es el Rey. El Pachuco de Cristo los saluda. ¿Cómo estamos una vez más? ¿Cómo estamos? Festejando la resurrección de Jesucristo, Dios y Señor del mundo entero. A su nombre es gloria. Yes, 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 yes. Aleluya. Primera de Corintios 15:14 dice que si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, vana fuera nuestra predicación y nuestra fe. Primera de Corintios 15:14. Pero ¿sabes qué? Persona que me ve, persona que me escucha, Jesucristo sí resucitó. Jesucristo sí se levantó de entre los muertos. La Biblia dice que al tercer día se levantó. Entonces no es vana nuestra predicación. Entonces no es vana
nuestra fe. Es lo que a veces pienso, lo que a veces digo, lo que a veces comento. Personas que quizás se ríen de uno y dicen el hermanito, la hermanita, mira, ¿sabes qué? Va a haber un día donde nuestra tristeza se volverá gozo, alegría, donde la burla de ellos, hermanos, se va a volver dolor y se van a acordar de estas palabras que uno le ha hablado. Así es. Todo comenzó, hermanos, hace bastantes años atrás, hablando de la resurrección de Jesús. La Biblia dice que hubo un gran terremoto, un gran terremoto. Un hombre con aspecto de rayo relámpago, con unas vestiduras blancas como la nieve, se sienta en una roca y le dice a las personas que custodiaban la tumba del maestro, les dice: no teman, porque el que buscan no está aquí. Pero vamos a retroceder en la historia antes de llegar a hablar este punto tan importante de la resurrección de Cristo. Retrocediendo en la historia, podemos ver una turba enardecida, una turba molesta, enojada, una turba gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, queremos a Barrabás, dennos al asesino, no queremos a ese llamado Jesús el carpintero, a ese mátenlo, a ese crucifíquenlo, fushi, fuera. Hasta parecían, hermanos, retractores de López Manuel Obrador. ¿Verdad? Tremendo, hermanos, tremendos, perdón. Estaban la gente ahí, la turba enardecida, gritando. Y mientras que eso pasa, un hombre estaba siendo enjuiciado. Había un hombre lavándose las manos, Poncio Pilato, y un hombre que estaba siendo digno de muerte. Este hombre, según la Escritura, es entregado al pueblo, es entregado a los soldados romanos para que tuviese muerte de cruz, habiéndosele hallado inocente, no teniendo nada de qué culparle, solamente injurias, solamente mentiras, solamente engaños, se le habían llevado a presentarse ante los tribunales. Y se lo llevan los soldados y le dan a cargar una cruz pesada, cruz de madera. Y este hombre, quizás en su transcurso, hermanos, que es Jesús el Mesías, cae, se tropieza, se levanta por el peso de la cruz, cuando de repente es obligado Simón Cirene a ayudarle a cargar la cruz. Pienso que mientras que él caminaba con la cruz, a un lado de la cruz, había gente que lo escupía, había gente que quizás tiraba pedradas, había gente que daba empujones, porque era una turba y unos cuantos soldados caminando, dando de golpes, quizás de chicotazos, porque la gente daba presión tremenda, ¿verdad? Querían lincharlo, no querían ni siquiera que llegara hasta aquel lugar, porque había que una desesperación, porque era un blasfemo, porque era alguien que rompía las tradiciones que regían la nación de Israel. Era un corrompedor de personas, según ellos, claro. Pues llega el momento donde se llega a la calavera, a la Gólgota, al monte, donde va a ser crucificado Jesús. Ahí
son tomados unos clavos y un martillo muy grande, un marro. Toman los clavos y en sus dos pies juntándole, ¡pah! ¡Pah! Se meten en sus pies los clavos. En sus manos, hermanos, son clavadas. Hay personas que piensan que fue clavado aquí. Hay personas que piensan que fue clavado en la muñeca, en esta parte. En la muñeca tenemos 8 huesos. Es un buen lugar para una crucifixión, porque se mete aquí y la Biblia dice que ninguno de sus huesos fue quebrado, no fue tocado. Entonces, si se clava aquí, entra el clavo y abre, hermano, lo separa los demás huesos, que ha de ser un dolor terrible, ¿verdad? Otros piensan que la crucifixión fue aquí, que también es un lugar que no pudo haber tocado huesos, pero el peso del cuerpo desprende el cuerpo y hubiera caído. Pero dicen que las amarras que tenía en la cruz era lo que lo sostenía. Donde tú quieras que haya sido, no hay problema. A mí me gusta para que haya sido en las muñecas, pero no hay problema. Donde tú quieras creer es un buen lugar. Lo importante es que sucedió y que pasó y que Él conserva sus marcas. Bueno, pues este Jesús es puesto en la cruz. Cuando es puesto en la cruz, le tratan de dar de beber vinagre y hiel. Las dos combinaciones son amargas, ¿verdad? Son hediondas, apestosas. Cuando él lo toma, cuando él está en la cruz y le dan a beber y él toma y siente el sabor, la Biblia dice que no lo traga, lo escupe, lo echa afuera. Tremendo lo que pasó. En medio de gritos, de empujones, de un gran mal momento que cualquier ser humano puede pasar, topándose a la muerte, y no solamente la muerte, porque quizás hay quien diga, ya quiero morir, pero mientras estás bajo la agonía, los insultos, los golpes, el vituperio, pues tratan de beber eso. La Biblia dice que los soldados, las ropas de él, las echan en juego, como quien avienta unos dados sobre una mesa, a ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. La ropa de Jesús tenía unas características muy hermosas. La túnica de Jesús, la Biblia dice que era hecha de una sola pieza, sin costuras. Date color, date cuenta. Su ropa de una sola pieza. Se empezó a tejer, y hasta que se terminó, se dio el último amarre. Lo cual habla que nuestro Señor era de un solo temple. Amén. Se interpreta que nuestro Señor, su vestidura, lo que Él era de un solo temple. Así nomás. De un solo temple. Hombres rectos, hombres fieles, no hombres de doblez, no hombres cobardes ni ventajosos, no. Con Él era lo que era. Con Él no había mentiras, con Él no había engaño, con Él no había soborno, con Él no había traición, con Él había verdad. Una sola línea sabía correr el maestro. El gran maestro. A su lado tenía 2 ladrones. Entre los ladrones fue crucificado, fue tomado por los ladrones. Tremendo historia, tremenda cosa, hermanos, porque todo
árbol que da fruto es apedreado. Todo árbol que es golpeado, que da frutos, es golpeado. Allá en mi rancho, allá en tu rancho, en tu ciudad, donde sea que seas, tú ibas caminando y te encontrabas un árbol de mango, te encontrabas un naranjo, te encontrabas una guayaba. Si no había manera de cómo agarrarlas, hermano, le pegabas con un palo, sacudías el árbol, le tirabas piedras para tumbar la naranja, para tumbar el mango, para tumbar el guayabo, hermano, y podértelo comer. Pero ¿qué pasa cuando pasabas y el árbol no tenía frutos? Ni volteabas a verlo. Cuando el árbol tiene fruto, es cuando vienen los golpes, cuando viene la persecución, cuando vienen los momentos difíciles. Así es como sucede. Por eso a Jesús le crucificaron, porque tenía frutos dignos, porque era la persona que no se le podía acusar de nada. Él estaba firme, parado en la roca, en él no había engaño. Y de pilón, uno de los ladrones le gritaba: a ver, si eres hijo de Dios, y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y la gente también, miles, ahí está pues, no que muy chucho, no que muy chicho, no que muy bravo, no que muy, a ver, no decías que el templo lo derribabas y lo construías en 3 días. A ver, ahora demuéstralo. A ver. Ahí. Imagínate toda la opresión, hermanos. Toda esa opresión ahí y Jesús cargándola. Como a la hora 12. A la hora sexta, que vienen siendo las 12 de la tarde, llegó tinieblas a ese lugar. La Biblia dice, hermanos, que cubrió una tinieblas todo ese lugar, se oscureció el cielo. He oído predicadores que dicen que el cielo se oscureció porque los demonios se habían juntado y habían ahí querido, querían matar al Salvador del mundo, querían destruir al Salvador del mundo. Mas en lo personal yo creo que se oscureció porque millares de ángeles se pusieron ahí, esperando, hermanos, un parpadeo, esperando una señal, una palabra de salven a mis hijos. Una palabra, hermanos, donde el mismo Jesús dijera: ayúdenme. Y se dejaban ir todos, hermanos. Jesús le dijo: no te es dada potestad sobre mí, solamente te dio esa potestad, porque él no tenía, el Poncio Pilato no tenía poder para matarlo, pero le fue dada esa potestad porque tenía que suceder. Pero en realidad no podían, porque a Jesús lo crucificaron, pero al Cristo jamás lo tocaron, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero el Cristo no nació de una virgen. Jesús nació de una virgen. El Cristo no. El Cristo es el alfa, el omega. El Cristo es el principio y el fin, el creador de todas las cosas. Él no nació de nadie. Jesús, la parte humana nació. La persona que tuvieron potestad para crucificarla es a Jesús, mas no al Cristo. El Cristo, hermanos, es intocable. El Cristo es el dador de la vida, el creador de todas las cosas. A Él nadie lo puede tocar.
Me imagino los millares de ángeles, hermano. Millares de caballos galopando. Imagínate, la Biblia habla de 4 seres vivientes que están en el trono de Dios. Y me imagino que su semejanza era como león. Saltó al borde, hermanos, mirando. Al borde, con sus patas grandes, sus dientes afilados, enfurecido porque estaban tocando al Creador de todo. Con 6 alas, hermano, con ojos por todos lados. El arcángel Miguel, hermanos, moviéndose, cabalgando para un lado, para otro lado, en una desesperación tremenda. Si cuando se te enferma un hijo, ¿cómo te desesperas? Quisieras tú tener la enfermedad y que tu niño esté sano. Te da una desesperación tremenda. Ahora imagínate la desesperación de los millares y millares del ejército de Jehová, de los ejércitos, ahí condensados de tal manera que hubo una tiniebla esperando una orden, un pestañeo de ir a atacar. Mas Jehová el Padre decía: este sacrificio es necesario, este sacrificio se necesita, porque sin este sacrificio se van a perder la humanidad. Sin este sacrificio va a haber miles de niños, miles de adultos, miles de mujeres que no van a tener salvación, porque ningún otro nombre es dado salvación más que en el nombre de Jesús de Nazaret. En ese nombre solamente hay salvación. Y Jesús en la cruz, su sangre corriendo sobre el madero. Yo me puedo imaginar a Jesús con la agonía y su sangre corriendo, caminando por el madero, hermanos, recorriendo. Pero cuando su sangre llega y resbala por la cruz y toca la tierra, ¡oh, hermano! ¡Bum! Una explosión en el espíritu gigante, esa sangre, esa salvación corriendo por todo el planeta, llenando ríos, mares, arroyos, partes terrestres, bosques, árboles, selvas, África, México, Guatemala, y todo, hermanos, cubriéndolo. La salvación llegó. La Biblia dice que a la hora novena, a las 3 de la tarde aproximadamente, Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Te podrás preguntar, ¿cómo es que Dios abandonó a Jesús? ¿Cómo es que el Padre abandonó a Jesús? Es algo sencillo de explicar. En ese momento, todo el pecado del mundo se condensó en Jesús. Y el Padre, que es santo, que es puro, en ese momento se aparta, porque Él no tolera el pecado. Pero fue solamente un instante. Porque cuando Jesús exhala, y hermano, las cosas cambian. Créeme, hermanos, que el infierno tembló. En el infierno había música, en el infierno había baile, en el infierno había un carnaval, en el infierno estaba punchi punchi, punchi punchi, punchi punchi, punchi punchi. La vida es un carnaval y hay que gozarla, la. Lo matamos, por fin. La tierra es de nosotros, el mundo es de nosotros. Vencimos a Jesús, por fin lo vencimos. Están en pleno festejo, hermanos. Cuando de repente ahí en el infierno le dice Satanás a la muerte: ¡Hey, tú muerte, ven para acá! ¿Qué pasó? Y Jesús: ya lo maté.
¿Lo mataste? ¿O lo medio mataste? No, maestro. La muerte platicando con el diablo. No, maestro, lo maté. Mira, que me dijiste lo mismo de Lázaro y se nos escapó. Se nos escapó. No, pero fue un error, pero yo sí lo maté. Oh, sí, entonces está muerto, Jesús está muerto. Plática entre la muerte y Satanás. Sí, está muerto. Y de repente dice un demonio, veo una luz. Algo viene para acá. Hermanos, cuando Jesús muere, como un rayo, hermanos, a la velocidad de la luz, ni siquiera el capitán solo con su nave manejó tan recio. Va bajando, y dice, pero ¿qué es esa luz que viene ahí? ¿Qué es eso que viene en camino? Pues yo no sé, seguro que mataste a Jesús. Sí, lo maté, de veras, sí, entonces ¿eso qué es? ¡Pum! El infierno, hermanos, es temblado, el infierno es movido. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Jesús descendió a las profundidades de la tierra y al diablo y a la muerte son sorbidas. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque Jesús venció. Jesús bajó a las profundidades de la tierra y le quitó las llaves de la vida y la muerte. Ya no tienen más poder sobre ti, ya no tienen más poder sobre mí, porque Jesús sorbió la muerte, sorbió su aguijón, sorbió su poder. Ya no más enfermedades, ya no más dolor, porque ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria y a su nombre gloria. Asimismo, hermanos, después de este acontecer, viene la parte hermosa. Cuando Jesús resucita. La Biblia dice que María, a la que le sacaron 7 demonios, fue a la tumba acompañado de otras Marías. Y cuando va para allá, se encuentra que el templo está vacío. Que la sepultura está vacía. Que no hay nadie ahí. ¿Sabes qué, hermanos? Jesús había resucitado. El maestro había resucitado. ¿Ven? Ellos ya habían visto que cuando el maestro murió, el velo había sido rasgado. ¡Ras! Ellos habían visto que un gran terremoto sacudió el lugar y las piedras se partieron en 2. Y que aún muertos, aún los santos, algunos santos salieron de sus tumbas, se fueron a la ciudad predicando. Y aún así pensaban, tenían dudas, porque nadie en la historia había resucitado. Si tú vas a la tumba del Buda, ahí encuentran sus restos. Si tú vas a la tumba de Mahoma, ahí encuentran sus restos. Pero si vas a la tumba de Jesús, está vacía. Cristo vive, su tumba está vacía, porque Él es el único que ha vencido la muerte. Y tú y yo también la venceremos en el nombre de Jesús. Nuestros ojos, hermanos, el día que se cierren, la segunda muerte no va a tener más potestad sobre nosotros, porque ese fue su sacrificio de Jesús, para hacernos aptos al Padre. María, cuando ve a Jesús y sabe que es Jesús, lo quiere abrazar, pero Jesús le dice, no me toques, porque todavía no subo al Padre. Porque la Escritura dice que cuando el sacrificio era
ofrecido a Jehová, no podía tocarlo ninguna cosa inmunda. Y él tenía que subir como olor fragante al Padre, a decirle: cumplí, lo logré. Ahora estos mexicanos, ahora estos peruanos, ahora estos gringos, ahora estos morenitos, ahora estos chinos me pertenecen. Ahora la persona que aún esté enferma, que aún esté en crisis, que aún esté como esté, me pertenece. Su alma es mía. Oh, hermano, qué gran festín. Créemelo, que valió la pena la resurrección de Jesús. Leíamos el versículo 1 Corintios 15:14. Si Jesucristo no hubiese resucitado entre los muertos, fuera vana nuestra fe y fuera vana nuestra predicación. Pero Él resucitó y hay esperanza viva. Amén. Así que gocémonos, hermanos, y alegrémonos en el nombre de Jesús, que una gran salvación ha llegado a nuestras vidas. Amén. ¡Hey, hey, hey, hey! Cristo es el Rey, el Pachuco de Cristo. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en este día de resurrección llenes, bendigas a cada persona que escucha, que está en este maratón de redoma, Señor. Que las bendigas grandemente en el nombre de Jesús. Que los cubras de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. Porque el sacrificio de Cristo no es en vano. Gracias, Jesús. Gracias. Bendiciones, hermanos. Hermana Yadi Valencia, Cristo vive. Viviana López, alábalo. Mi hermano Milton, Cristo vive. A cada uno de nosotros, la paz de Dios os llene abundantemente. Bendiciones. Cristo vive. Amén.